Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en esta tarde, en el Evangelio de Marcos, donde estamos estudiando, y vamos a leer los versículos que corresponden a este día. En el capítulo número 1 del Evangelio de Marcos, y vamos a leer ahí los versículos a partir del versículo número 29, Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versículo 29 es el que nos toca estudiar esta vez. Quizás haya un poco de diferencia con mi lectura, ya que la mía es la traducción NBI, y si usted tiene la Reina Valera tiene un poco de diferencia, pero dice lo mismo. Versículo 29 dice: tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Amén. Algunos predicadores tienen la buena costumbre de dar el título del mensaje. Yo tengo la mala de no darlo, pero quiero darlo esta vez, el título del mensaje, porque a mí mismo me llama la atención el título. O sea, lo puse yo, pero igual me llama la atención. El título del mensaje se llama, o le hemos puesto, Jesús salva la primera ministra. Así se llama el mensaje. Jesús salva la primera ministra. Bueno, ¿qué sentido tiene? Bueno, no le voy a dar el sentido, sino que vamos a ir en el mensaje viendo qué sentido tiene esto, que Jesús salva a la primera ministra. Recuerden, hermanos, y lo vengo repitiendo ya hace muchas semanas, que los evangelios no enseñan de manera lineal la vida de Cristo, sino que rescatan los relatos que ellos, inspirados por el Espíritu de Dios, creyeron que era lo mejor para que la iglesia de Cristo tuviera un testimonio de Jesús el Salvador. Por ello es que es importante tomar en cuenta los detalles que los evangelios nos dejan. Aún los mínimos detalles son muy importantes. La gente venía diciendo ya, desde que el Señor salió, y creo que Jesús, si usted recuerda, lo dejamos en la sinagoga. Él estaba en la sinagoga enfrentándose a las tinieblas, mostrando que la necesidad no solo estaba allá en el mundo, sino que dentro del mundo religioso, por el hecho de que una sinagoga lo que se hacía era enseñar la Biblia o la palabra de Dios o la Torá. Sin embargo, ahí se encuentra el enemigo escondido
mostrando de que la religión nunca llevó a nadie a ningún lado, de que la religión lo único que hace es condicionar el corazón del hombre, esclavizarlo con ciertos ritos, pero que la religión nunca ha llegado al mismo corazón del hombre de tal manera que pueda el hombre cambiar su vida y cambiar a la imagen de lo que la palabra de Dios enseña. Es decir, los valores que el Hijo de Dios vino a enseñar a esta tierra. La gente cuando ven ese tremendo milagro de aquel hombre endemoniado, recuerdan ustedes que la gente dice que qué extraordinario este hombre, con qué autoridad habla y qué poder tiene para echar fuera a los demonios. Y Marcos ahí lo que hace es, como lo que ya vimos el domingo pasado, pero también lo que hace es mostrar que Jesús tiene no solo el poder sobrenatural sobre el mundo sobrenatural, sino que también tiene poder para sanar el aspecto humano, el aspecto del cuerpo. Y vamos a ver la sanidad. Entonces lo que hace Marcos es dejar en claro que Jesús tiene el poder sobrenatural para someter o subyugar a Satanás y a sus demonios, pero que también tiene el poder de sanar enfermedades. Ahora, quizás antes de entrar a los versículos que queremos meditar, quizás deberíamos ver un poquito de contexto con respecto a esto. Y es que, hermanos, recuerden ustedes que el templo en Jerusalén era el centro de la vida del pueblo de Israel. Aquí en Francia, en los tiempos medievales, los pueblos pequeños y grandes construían sus iglesias. Por eso es que usted en toda parte donde va aquí en Francia encuentra iglesias católicas, incluso catedrales, una más grande que la otra, porque se peleaban el tener la más grande, porque sabían que el que tenía la más grande, los peregrinos iban hacia la más grande. Y al ir hacia la más grande, pues ahí había consumo, había economía, se compraban santos. Todo era cuestión de dinero. Por eso es que los pueblos peleaban por tener la catedral más grande. Y en esos tiempos la vida del pueblo aquí en Francia no era la plaza central que nosotros a veces conocemos en otros países, sino que lo central del pueblo era la iglesia. Ahí en la iglesia se hacía comercio, afuera de la iglesia se encontraba la gente, conversaban, entraban a la misa. Y en realidad la iglesia era el centro mismo de la vida del pueblo. Algo así era con los judíos. Israel, o el pueblo era, o el centro de Israel era el templo. Ahí estaba todo centralizado, el poder, no solo político, sino religioso. Igualmente, hermanos, era como si Dios estuviera adentro de la caja de ese templo. Y ese templo en realidad fue construido con el modelo que Dios le dio a Moisés. En el principio, cuando Dios le dice a Moisés que viera la visión que le muestra, y al ver la visión, él ve el tabernáculo, dice el epístola de los Hebreos que ve el tabernáculo donde vive Dios, y entonces él se le dice que haga una copia de lo que él ve. Y entonces el tabernáculo es un lugar donde está la presencia de Dios y está ahí la cortina donde no se puede acceder. Eso es lo que vio Moisés en visión. Vio que el hombre no puede llegar a Dios, que hay una cortina, hay un impedimento. Entonces eso mismo reproduce, y luego se reproduce ya en Silo, se hace eso. Luego ya cuando se construye el primer templo, el templo de Salomón, pues se construye de esa manera, en donde está el atrio, donde están los sacrificios y donde está el lugar llamado Santísimo, donde está el arca del pacto. Entonces como que a Dios se le encajona dentro de ese lugar. Y como ya lo dijimos al principio de este evangelio que empezamos a estudiar, los hombres son buenos para los negocios. Los hombres son buenos para hacer de la religión negocio.
Y por ello es que los líderes religiosos en el tiempo de Cristo habían transformado el templo en una especie de hermanos de centro comercial, en la cual se vendía y se abusaba, pero todo estaba centralizado. Es decir, que las ovejas que usted necesitaba para el sacrificio, pues no la podía comprar en cualquier lado, la tenía que comprar en el templo, y en el templo costaba muchísimo más caro que si usted la comprara en otro lugar. Pero usted no podía hacer un sacrificio en el templo a menos que la oveja o el cordero haya sido comprado en el templo, o las ovejas que le pertenecían a los sacerdotes. Entonces todo esto se convirtió en un negocio muy rentable, muy rentable. Y todo esto estaba centralizado. Luego viene Juan el Bautista. Cuando viene Juan el Bautista, él predica el arrepentimiento y no le dice a la gente: vayan al templo y hagan sacrificios para el perdón de los pecados, sino que Juan el Bautista lo que dice es que si ustedes se bautizan y se arrepienten, sus pecados serán perdonados. Entonces se descentraliza, hermano, el centro religioso de Israel y se lo saca. Es como si sacaran a Dios de ahí, que lo tenían escondido, entre comillas, y los llevan al desierto. Por cierto, el mismo Hijo de Dios, cuando él va al templo, lo único que él dice que ese templo es una cueva de ladrones. ¿Me están escuchando, hermanos? Se convierte en una cueva de ladrones, y él lo dice el mismo Señor Jesucristo. Entonces el poder estaba centralizado, la religión estaba centralizado, y todo era subir a Jerusalén, porque ahí es que se adora al gran rey. Incluso la ley de Moisés prohibía hacer lugares altos. Es decir, la gente no podía adorar en su casa, decir: bueno, me cuesta mucho ir una vez por año a Jerusalén, pues voy a hacer un altar aquí, voy a adorar a Dios aquí, no hay problema. Eso lo prohibía la ley de Moisés. Tenía que ir uno a adorar al templo. No podía hacer cualquier cosa. Ahora, como le digo, el templo era algo esencial para el judaísmo. Pero aquí ahora, cuando empezamos la vida, el ministerio de Cristo, y a medida de que avanza el evangelio, vamos a ir viendo de que, hermanos, el templo ya no es esencial para Cristo. Como que, hermanos, las cosas el Señor las cambia de tal manera de que usted va a ir viendo en el evangelio, el templo se pierde. El centro de adoración de Israel se pierde con Cristo. El Hijo de Dios ya no dice: vayan al templo y hagan esto, hagan este otro, o ahí hay que adorar, sino que ya no, se descentralizan las cosas. Y entonces ahí es, hermanos, cuando en el evangelio, e incluso en Hechos de los Apóstoles, no se encuentra el centro del templo como un lugar indispensable. Y aquí está el punto que yo quiero tratar ahora. Lo indispensable, o lo que empieza el Señor Jesucristo ahora a mostrar como ejemplo. Y aunque las sinagogas, dicho sea de paso, eran casas grandes, eran casas pero grandes, pero aún así las sinagogas no habían llevado a cabo el rol que tenían, o lo que ellos perseguían de enseñar la ley, porque igualmente Israel se sometió a liturgias y a una religión totalmente muerta, de tal manera que, como les digo, ahí mismo el Evangelio de Marcos dice que cuando Cristo empieza su ministerio, hay demonios metidos en la sinagoga. Entonces ahí no está el poder de Dios, tampoco está en el templo. Ahora, ¿a dónde va Cristo cuando sale de la sinagoga? ¿Quién se acuerda de lo que leímos? Sin mirar la Biblia. Dice que va a una casa. Va a una casa. Fíjese lo que nos está enseñando el Evangelio de Marcos. Ni siquiera Juan el Bautista fue a ninguna casa, sino que Juan el Bautista había que ir a verlo al desierto.
En cambio, Cristo entra a una casa. ¿Qué es una casa? El Antiguo Testamento no tiene una palabra en hebreo para explicar lo que es una familia. La palabra es, por ejemplo, en el Nuevo Testamento la palabra es oikos. Y la palabra oikos también no tiene un significado que sea determinante. Porque oikos, si usted lee el Nuevo Testamento y dice, y serás salvo tú y tu oikos, tú y tu casa. Lo que pasa es que en esos tiempos el oikos o la casa era el esposo, la esposa, los hijos, la suegra, los tíos, las tías, los animales, los esclavos. Entonces todo eso era el oikos. Entonces no hay una palabra como nosotros en el español. Por ejemplo, nosotros decimos mi familia. Entendemos que familia y casa no tienen nada que ver, porque familia son seres humanos y casa puede ser familia, pero también puede ser la casa hecha de techo y de paredes. En cambio, en el griego no tiene mucha esa, ¿cómo decir? No tiene esa claridad. Por eso que cuando uno lee casa, oikos, en el Nuevo Testamento, tiene que leer el contexto para ver a qué se refiere. Si se refiere a una casa con el aposento alto, que era una casa grande, oikos, la familia que reúne, quizás como dice Filipos, yo y mi casa, o como dice Josué, yo y mi casa, pero él dice yo y mi casa. Ahora, uno puede decir, bueno, yo y mi casa. Y usted puede decir, bueno, ¿y usted qué quiere decir con eso? ¿Usted y su casa, el techo, las paredes van a servir al Señor? No. Lo que estoy diciendo es que yo y mi familia le serviremos al Señor. Pero aquí es interesante, hermano, porque el Nuevo Testamento, y le digo, empieza a poner énfasis ya no en el templo, no en la comunidad grande, sino que el Hijo de Dios viene y entra a un oikos, a una casa. Ahora, en la casa de Simón, porque ahí no dice Pedro porque todavía no había cambiado de nombre, pero en la casa de Simón vivía su suegra. También vivía su hermano. Lea el versículo ahí. Dice que Jesús sale, vea conmigo, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan, ellos eran hermanos, a casa de ¿quién? De Simón y Andrés, que también eran hermanos. Entonces en la casa de Simón vivía Simón, quizás su esposa, su suegra, Andrés, la esposa de Andrés, los hijos de Pedro, los hijos de Andrés, quizás también la suegra de Andrés. Entonces en realidad la casa donde entró el Señor era una casota grandota. Había mucha gente. Y el oikos o la extensión de la familia era tan misericordiosa que aceptaban a la suegra en la casa. Mire usted la gracia divina. Vivir con la suegra en la casa. Pero hermanos, este asunto ¿se acuerdan? Ustedes saben que hemos hablado en algunas ocasiones acerca de lo que son los grupos familiares, las reuniones en las casas. Algunos dicen, no, esa es una invención de allá de Corea, o es una invención del otro, de fulano, mengano. Pero la historia, es decir, Israel se encierra dentro de la religión, va al templo, se deshumaniza como familia, llega allá, adoran, hay miles de personas, adoran y se van. No hay un trato personalizado, sino que hay una religión que tiene que o pide sacrificios.
Ahora, cuando vemos la historia de la humanidad, hermanos, ustedes saben, la humanidad no empieza con 1500 personas, la humanidad empieza con un hombre y una mujer. Y empieza con un oikos, empieza con una familia. Y yo siempre he dicho que Dios pudo haber creado a 1000 Adán y a 1000 Evas de una vez, para que la tierra sea poblada más rápidamente. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque Dios tiene en mente, hermanos, la idea del oikos, de la familia. Escuchen bien esto, hermanos, para que quizás Dios en su misericordia nos saque la religión de nosotros. Pero el Señor empieza de esa manera. ¿Se acuerdan a quién llamó después para empezar con el pueblo de Dios, el pueblo judío? ¿A quién llama? ¿Se acuerdan? ¿Quién dijo Abraham? Gracias. Un niño dijo. Sí, fue Abraham. Vea otra vez. Nos llama a un pueblo, llama a una familia. Una familia, porque Dios tiene en mente la familia. Y luego las palabras muy conocidas de Josué: y yo y mi casa serviremos al Señor. Y como le digo, eso se va perdiendo. No que las familias se vayan perdiendo, están las crónicas, quién es de quién engendró a quién. Pero ese, ¿cómo decir, hermanos? Esos valores que se viven dentro de la familia. No es lo mismo estar en el templo en Jerusalén que estar en la casa con Simón y con Cristo. No es lo mismo. Pero aquí les digo, tocamos ese punto importante que la iglesia fue perdiendo. Y nosotros podemos encontrar, hermanos, que la misma historia del Nuevo Testamento. Cuando entramos al Nuevo Testamento, encontramos en el Evangelio de Marcos que Jesús le encanta estar en las casas. Son en las casas donde el Hijo de Dios responde a preguntas claves que los discípulos le hacen. Por ejemplo, dice aquí: y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, le preguntaron, Jesús le pregunta a ellos, ¿qué discutían en el camino? Pero esa conversación se realiza en una casa. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle. Es decir, que Jesús usa mucho la casa, el núcleo familiar, para enseñar sus verdades. La primera iglesia, hermanos, ¿dónde empezó la primera iglesia? ¿Quién sabe dónde empezó la primera iglesia? ¿Se acuerdan? La primera iglesia empieza en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo viene sobre ella. Era una casa muy grande, unos 120 personas, pero era una casa, no era un templo. Pero ahí empieza la historia, nuestra historia, en una casa. Los Hechos de los Apóstoles nos reportan en los primeros capítulos que los discípulos iban al templo y a las casas, por casas, y adoraban a Dios en las casas y predicaban a Cristo en las casas. Cuando la Biblia habla de la persecución de Saulo de Tarso, dice: entraba por las casas y se llevaba a la gente a la fuerza. ¿A dónde entraba? A las casas. Los judíos se reúnen en Tesalónica contra Pablo y Silas y lo van a buscar a la casa de Jasón. Pablo enseñaba públicamente y por las casas. Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. En Filipo, Lidia, mujer comerciante, recibe el bautismo, ella y toda su casa. Al carcelero de Filipo se le promete salvación a él y a su casa. La iglesia que se encuentra en la casa de Aquila y Priscila, en la casa de Aquila y Priscila.
En Colosenses Pablo envía saludos a otra mujer, Ninfas, y a la iglesia de su casa. Pablo en Corinto bautiza la casa de Crispo, Gallo y Estéfanos. Dice la casa de fulano y mengano. Y luego en Timoteo Pablo dice, previene contra los propagadores de falsas doctrinas que se introducen en las casas, En Tito pone guardia contra los que trastornan casas enteras. Cuidado, dice Pablo, con los que trastornan casas enteras. Iglesias caseras, la iglesia en la casa. Pablo antes de su partida recomienda a Timoteo que los valores familiares no se pierdan. Pablo ya va a morir, la segunda generación o tercera generación, Jesús, Pablo, Timoteo. Y Pablo le dice, voy a ser sacrificado pronto, y le dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. Valores familiares, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Son valores familiares. Pero así, sobre esa base la iglesia se establece. Y como le digo, al caminar y al avanzar en la historia de la iglesia, mis queridos hermanos, todo eso se fue perdiendo. De tal manera se fue perdiendo que hemos llegado al punto de que algunos vienen, o decir, algunos no ven importante que su familia se convierta a Cristo. No ven importante que aprenda la palabra de Dios su hijo. Nosotros aquí tenemos la iglesia infantil y conversando con las hermanas. Mis hermanos, hay padres que no llevan a sus hijos arriba, porque no les interesa. Porque hasta ese punto hemos bajado. Pero Dios ve, serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Piensa en tu casa, en tu familia. El Hijo de Dios llega a una casa y se interesa por toda la familia. ¿Por qué, hermanos? Porque la casa representa un caudal de ir y venir, de comunicación, de comunión unos con otros. Ahí se trata bien al enfermo, no como en el hospital. Ahí se trata bien al abuelo. Ahí se trata bien a la abuela. No hay lugar más seguro que la casa. En ese lugar quiere Dios que crezca el evangelio. En la casa. Y por eso que Jesús dice aquí, entró en una casa. Cambia totalmente la visión religiosa de su tiempo. La casa va a servir para expresar los valores del reino de Dios, y lo vamos a ir viendo. Y el centro de la casa se convierte en el centro, y el templo no. Resumo hasta lo que dije hasta ahora. En los Hechos empieza la casa, el templo va desapareciendo en los evangelios, y la palabra de Dios se extiende casa por casa. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Aguantan un poquito más? Sí. De todas maneras, todos los domingos aguantan el mismo horario, sí. Veamos el versículo 31 entonces. Veamos el 29. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo, Juan, a casa de Simón y Andrés. Bien, aquí hay que tener en cuenta algo. Escuche bien. ¿Qué día era cuando Jesús echa fuera al demonio en la sinagoga? ¿Se acuerdan? Sábado.
Correcto, era día de reposo. Y ahora llegamos al versículo 29. Seguimos en el día de reposo. Es el mismo día, no hemos cambiado de día. Es el mismo día. Todavía está el momento, y esto es muy importante, todavía está vigente el día exacto. Y el día sábado no se puede hacer nada. Cocinar, prender fuego, caminar menos de 1 kilómetro. Nada. Ese día no se puede hacer nada. Cuando Jesús, oiga bien, cuando Jesús, bájenle un poquito más retorno, por favor, hermano. Cuando Jesús entra a la casa de Simón, el día sábado todavía está en pie. Y no se puede hacer nada. Bien. Debo decir esto. La mujer en los tiempos de Cristo tenía poco valor. El patriarcado, de la manera que los judíos entendieron cómo se establece una familia, cómo se forma una familia, era machista, no era equilibrada. Y los evangelios nos dejan ver algunos detalles, como por ejemplo cuando se acuerdan aquella mujer adúltera que es llevada y la quieren apedrear. ¿Y dónde está el marido o dónde está el hombre que estaba cometiendo adulterio con ella? ¿Por qué no lo llevan? Porque el sistema en la cual estaba basado la familia en el tiempo de Cristo era machista. Había alegría cuando nacía un niño hombre, había tristeza cuando nacía una niña. La mujer samaritana fue a buscar agua. ¿Y dónde están los hombres para ir a buscar agua si eso es pesado? En la casa, con un sombrero mexicano, diciendo, il fait trop chaud pour travailler. Era un sistema machista. Era un sistema que menospreciaba a las mujeres. ¿Le puedo dar otro ejemplo más? ¿No? Sí. El Evangelio de Juan, usted encuentra en el capítulo 3 que Jesús habla con Nicodemo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del tal Nicodemo? Díganme algo, ¿sí o no? Sí, se acuerdan. Nicodemo, el Señor le dice, mira, es necesario que nazca de nuevo. Y Nicodemo no entiende ni papa lo que le dicen. Entonces el Señor se sorprende y le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Porque Ezequiel hablaba de que Dios iba a traer una regeneración del corazón, pero no sé qué le pasó a Nicodemo, que no, oigan, no entendió. Llegamos al capítulo 4 del mismo evangelio y encontramos a una tal samaritana. Entonces tenemos a Nicodemo, un maestro de la ley que no entendió nada, a una mujer en el capítulo 4 que entendió todo y se salvó. ¿Qué es lo que hace el evangelio de Juan? Es rebajar el orgullo de los hombres. Es como cortarle el bigote a un mexicano, algo así. ¿Cómo es posible que la mujer entendió y el hombre no entendió?
Aunque quizás más adelante Nicodemo entiende o comprende y defiende al Señor, pero en ese momento quedó en cero. Pero la mujer claramente entendió y se salvó. Eso es un golpe para el machismo del tiempo de Cristo. Volvamos a la casa de Simón. Ahí está Simón. Y una mujer enferma. ¿Quién? La suegra. En el otro lado, en otro cuarto, no se podía tocar, había ceremonialmente no era aconsejable tocarla porque estaba enferma, entonces la tenían de lado. Ahora yo le pregunto esto, ¿a quién le importa sanar a una mujer o cuidar de una mujer enferma en el día de reposo cuando a la mujer, oiga, a la mujer no la necesitamos en el día de reposo? ¿Por qué? Porque no se cocina. Y como no se cocina, se puede quedar al otro lado aunque esté enferma. ¿A quién le importa una mujer enferma en los tiempos de Cristo? A nadie. Y aquí viene lo tremendo. Vea conmigo el versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Seguramente que Simón o Andrés le hablaron de ella. Y el versículo 31, entonces él se le acercó. Bendito sea Jesús, que viene a levantar la dignidad de la mujer. Como que está enferma, es que no puede estar enferma. Yo la voy a sanar. Yo la voy a sanar. Pero acá hay un detalle que se nos está escapando. Es que es día de reposo y no se puede sanar a nadie. Escuchen y entiendan lo que está pasando en la casa de Pedro o de Simón. Jesús está sacando a esa casa de la religión muerta. Y en lugar de decir, bueno, esperemos al anochecer, porque no es bueno quebrantar, Jesús guardó la ley, claro, Él no quebrantó nada de la ley. Y entonces, ¿por qué sanó a aquella mujer? Porque los judíos habían interpretado mal la ley. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús liberta a una mujer que lleva 18 años encorvada? Dice que Satanás la tenía atada por 18 años. Y saben lo que los fariseos dicen, ¿por qué tú sanas el día y otros días? ¿Por qué no la sanas otros días? ¿Por qué la tienes que sanar ahora? Y entonces el Señor, como era muy educado, le dijo, hipócritas. ¿Acaso alguno de ustedes cuando su asno cae en un pozo no va y lo saca aunque sea el día de reposo? ¿Cómo yo no voy a liberar a esta mujer que es hija de Abraham? Hipócritas eran ellos. Y entonces viene Jesús y la sana. Vea conmigo, el versículo dice, entonces se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. Y la fiebre le dejó. Y ella le servía. Jesús siempre se acerca a los necesitados. Hermanos, si tú tienes fe en esta tarde, Él se acerca a nosotros. Sí. La palabra ahí griega cuando dice que la levanta es como si ella hubiera estado muerta.
No estaba muerta, pero esa fiebre la tenía totalmente destruida. Pero viene el Señor y se acerca y le extiende la mano. Jesús ve a la mujer enferma. Él en ese momento no está en los cielos sentado a la diestra del Padre. Él está hecho carne y se acerca al dolor. Y la tomó de la mano y la puso en pie. Y le devuelve su dignidad. En pleno día de reposo. Esta mujer, lo vamos a hablar así en terminología latinoamericana. Esta suegrita, antes de estar enferma y antes que el Hijo de Dios entrara a su casa, ella servía bajo la estructura machista. Es decir, que ella hacía de comer, lavaba la ropa, iba a buscar agua, porque ella se sentía obligada por el machismo, porque el marido no lo hacía. Porque así era. Entonces ella, ¿cuántas veces? No quiero ser hipotético ni inventar nada de lo que la Biblia no está, pero ¿cuántas veces hizo de comer? Enojada. Claro, ni modo, pues, si fue Eva la que pecó, las mujeres somos las culpables. Porque ese estigma fue la religión que le vino desde la antigüedad. La mujer fue la que pecó, ella fue que el baboso de Adán cayó por culpa de la mujer. Y entonces, díganme ustedes, mujeres que están aquí, ¿no viven en una sociedad machista? ¿No vienen de una sociedad machista? No tengan temor, si tienen problema con el marido me lo mandan. Pero díganme, ¿no venimos? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Yo no necesito que el gobierno francés saque leyes en donde el hombre es igual que la mujer, entonces el hombre puede planchar. Miren, hermano, yo no tengo vergüenza. Yo cuando tengo que planchar, plancho. Yo en mi casa cocino, no hago de todo. ¿Cuál es el problema? Me ven media... ¿Dónde está el problema? El evangelio pone en su lugar las cosas. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, los dos iguales. Ahora no confunda, yo no estoy diciendo que los dos tienen la misma función, porque no tienen la misma función. Pero en dignidad, en grado de dignidad son iguales delante de Dios. La mujer no es menos que el hombre. Amén, hombres. Pero si hermanos, ustedes todavía tienen los anteojos del machismo, pues vean a Jesús sanando a aquella mujer el día de reposo. Pero vea lo que dice aquí el versículo, porque se acuerdan que los detalles no hay que saltarse. Vea el versículo. La fiebre le dejó y ¿qué hizo ella? Lee. Yo le hago esta pregunta. Cuando ella sanó, el día de reposo, ¿estaba vigente o no? ¿Ah? ¿Cómo es posible que esté sirviendo si no puede servir en el día de reposo? No puede. Entonces, ¿qué sucedió en ella? Y aquí viene lo extraordinario. Escuchen bien, hermanos. Esta mujer no solo el Señor le quitó la fiebre, al tocarla y al levantarla la libertó de la religión. Y se da cuenta ella que ella puede servir en su casa en el día de reposo. Y es más, ¿quién le pide a ella que sirva? ¿Quién? Nadie. Ahora,
sí nace del corazón el querer servir. Ahora ya no lo hace por obligación, porque el machismo así lo dice. No, ahora el maestro la tocó, ahora le nace. Igual que ustedes, mujeres, antes de convertirse, planchaban. Pero ahora que el maestro las levantó, oigan bien, acá hay otro problema, hermanos. Y acá hay otro golpe al machismo. Esta mujer se para, está tan gozosa, es libertada de la religión. Dice que es sábado ni nada de sábado. Ahora en Cristo es el reposo mío, ya nada de sábado. Y se levanta y sirve. Le nace del corazón servir. Pero usted verá en todo el Evangelio de Marcos que la Biblia dice, le voy a leer, había también unas mujeres mirando de lejos cuando Cristo fue crucificado. María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José y Salomé. Oigan, solo mujeres, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían. Esta mujer, esta suegra, que ojalá todas las suegras del mundo sean como ella. Esta mujer está dando la pauta para las demás mujeres de todo el Evangelio. Al Señor se le sirve. Se le sirve de corazón porque nace, porque me tocó, porque me cambió, porque es una obra en mi corazón. Yo no sirvo porque me obligan, yo lo hago por amor. El feminismo, que no me venga a decir a mí que yo no debo estar planchando en la casa, no debo estar cocinando, tú debes realizarte, tú tienes que aquí y que allá. Y cuidado con esos hombres malos, cuidado, esos son malos. No. El Evangelio le pone el equilibrio. El Evangelio dice, no, yo sirvo. Primeramente la Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces esta mujer entendió. Fíjense, y aquí viene el golpe. Agárrense bien porque ahora viene el golpe. Esta mujer entiende. O lo voy a decir de esta manera. La suegra entiende. Y Pedro le costó 3 años entender que él había sido llamado por Cristo para servir. Que Jesús había venido a servir. El Evangelio de Marcos dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Pero aquí usted ve a Pedro peleando con Jesús. Llega un momento, Jesús dice, debo ir a Jerusalén porque debo ser crucificado, porque para eso vine a servir, a dar mi vida por los demás. Y viene Pedro, se pasa por delante, le dice, Señor, ven para acá, quiero hablar contigo. Y ya así, sepan esto, el pastor sabe lo que dice. Los jóvenes ministros hablan tonteras. El pastor sí sabe lo que dice. Porque aquí Cristo sabe lo que dice. Y Pedro, que era recién en el ministerio, creía que le iba a enseñar a su maestro. Dice, mira, Señor, no vayas a morir a Jerusalén. Que Dios no permita eso. Y Jesús le dice, Señor, te reprenda, diablo. Así le dice, apártate de mí, Satanás. ¿No entiendes que yo vengo a servir? ¿No entiendes, Pedro, que tú has venido a servir? Señor, iré a la muerte contigo, no hay problema, yo iré a la muerte. Y cuando llega el momento, huye. No hace lo que él había prometido. ¿Por qué? Porque no entendía que tenía que servir. Le costó 3 años. A su suegra le costó un toque. Se arregló el problema. Vea usted entonces, ¿quién entendió más rápido? ¿La suegra o el yerno? Los discípulos no le entendían esto. ¿Qué mujer más sabia? Y yo le pregunto a usted, a las mujeres que están aquí, ¿están sirviendo al Señor o están destruyendo?
¿Ustedes le sirven a Dios? ¿Están construyendo o están destruyendo? ¿Qué están haciendo en sus vidas? ¿Qué están haciendo en sus familias? Les tocó el Cristo, les levantó, las sacó de la enfermedad del pecado, les dio la vida, y ahora ¿qué están haciendo? ¿Cómo están usando sus talentos, sus dones dentro de la familia, dentro de la iglesia? ¿Están sirviendo como esta mujer que le nace del corazón? Miren, hermano, el que a mucho se le perdona, mucho ama. El que entiende de dónde Cristo lo sacó, no necesita decir, hermano, sirva en algo. Nace del corazón. Y aquí dice el versículo 31. Le servía. Ahora, ve el versículo 30 y 32. Pero fíjense, antes de pasar ahí, solo este detalle. Esta mujer hace que su casa se convierta en la primera iglesia de Cristo. Es más, es la primera ministra. Es la primera, porque la palabra ministrar es servir. Es la primera que sirve al Señor. Los discípulos recién habían llegado, recién el Señor los había recogido del mar de Galilea, ¿se acuerdan? Llegan a Galilea, están ahí en Capernaum, entran en la sinagoga, echan fuera el demonio y luego entran a la casa de Pedro. Y la primera que sirve y la primera ministra, la primera que sirve a Cristo es una mujer. La primera que evangeliza después de Cristo resucitado es una mujer. ¿Qué tienen tanto contra las mujeres entonces? Ustedes, hombres, ¿qué tienen tanto contra ellas? ¿Por qué la miramos en menos? Yo sé que algunos de ustedes no lo hacen abiertamente, pero yo estoy seguro que en su corazón, de alguna manera, ustedes consideran a sus mujeres menos que ustedes. Se los aseguro. Se los aseguro. Porque la sociedad nos ha pegado a eso, hermanos. ¿Por qué Jesús no dejó a Pedro que fuera el primero que fuera a evangelizar? Lo ve ahí, en lugar de Pedro, cuando ve que la tumba está vacía, huye y se esconde con los discípulos. ¿Y quién se encontró con Cristo resucitado? María Magdalena. Esta mujer convierte su casa en una iglesia casera. Quebrantan, entre comillas, porque Jesús nunca quebrantó la ley de Moisés, pero quebrantan la ley que los mismos fariseos habían construido. Y sana el día de reposo. Y sirve el día de reposo. Cocina el día de reposo. Y aquí está el final. Verso 32. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado o congregado a la puerta. Ahí la palabra congregar es prácticamente la misma raíz de sinagoga, porque sinagoga significa donde se congrega la gente. Y aquí se congregan, pero ¿a dónde? En la casa de Simón. En otras palabras, la gente que viene, que va a venir, cree que aquí hay un rabino nuevo que está abriendo una nueva sinagoga.
Y es más, no solo enseña, sino que también cura. Pero aquí está el punto. Vea ahí el verso 32. Al ponerse el sol. A Marco le gusta mucho los detalles. Vea el verso 32. A la caída de la tarde. ¿Qué entiende usted por la caída de la tarde? Cuando el sol ya. ¿Y qué dice después? El versículo. Después de la puesta del sol. Repite lo mismo. Que le encanta a él hacer bien gráfica las cosas, a pesar de repetirlo 2 veces, pero lo hace gráfico, bien gráfico, y dice lo mismo en realidad. Al anochecer, al ponerse el sol. Oigan bien ahora, y terminamos. Escuchen bien. ¿Por qué la gente viene al atardecer? En ese tiempo no hay luz en las calles. Se necesitan antorchas. Dice que trajeron endemoniados. Imagínense en la noche traer endemoniados a la rastra, cargar enfermos, paralíticos. Pero dice que al atardecer, al anochecer. ¿Quién de ustedes, lo pongo de copastor, el que me dé la respuesta? ¿Quién de ustedes me dice por qué vienen al anochecer? Exacto, hermano Pedro. Pedro respondió. Se está acabando o se acabó el día de reposo. Escuchen esto. ¿Se pueden imaginar la casa de Pedro? ¡Qué bendición dentro de esa casa! Y la gente de alrededor sabían que Jesús estaba en esa casa. Habían oído que en la sinagoga había hecho milagros. Y la gente sabía, era un pueblo pequeño, sabía que Jesús estaba ahí, pero no podían llevar a ningún enfermo porque era día de reposo. Tenían que esperar en la noche. Y al atardecer, cuando se acaba, yo me imagino a esa gente, 6 de la tarde, 7, que se apaga el día de reposo. Y cuando empieza a anochecer, no sé, pasarían alguna trompeta. ¡Se acabó! Agarren al tío que está endemoniado. Agarren a la suegra esta, a la terrible, agárrenla. Dicen que sanó a la suegra de allá, pueden sanar la mía. No sé cuántas suegras llegaron, ni cuántos paralíticos, pero cuando se acabó el momento, hermanos, llegan y se agolpan a la puerta, a la casa. ¿Se imaginan ustedes? Él dice en una hipérbole, dice toda la ciudad. En realidad no fue toda la ciudad, pero fue mucha gente que se agolpó a la puerta de la casa de Simón y golpean. Ábranlo, que yo traigo un endemoniado. Se acabó el día de reposo. Y adentro ya habían sanado en el mismo día de reposo, porque Cristo los había libertado de la religión. Pero ellos no entendían. Por eso es que esperaron que se acabe el día de reposo. Y llegan ahí, ábranlo, tenemos necesidad nosotros también. Escuche esto. Así es la religión. La religión impide que la gracia actúe. No podía actuar Dios hasta que se acabara el día de reposo. Eso es la religión. Escuchen esto, hermanos. Hace años atrás, a las 5 de la mañana, yo iba para mi trabajo. Y en una de las radios más conocidas de aquí, Francia, yo la prendo y dicen, en francés, por supuesto, compren una Biblia, lean la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Vaya a una librería y compren una. Cuando yo oí eso, lo oí durante una semana, a las 5 de la mañana. Yo quedé sorprendido porque esa radio es liberal. Todo su programa es liberal. Es nada de valores. Pero se me quedó grabado. Y cuando leí aquí esto, entonces me acordé. Me acordé que el Evangelio de Cristo no le dan las mejores horas.
Me acordé que el Evangelio de Cristo está escondido, que no le dan la televisión, que no le abren las puertas. Uno de nuestros pastores fue a la ciudad de Antonía a pedir una sala para abrir una obra allá y le dijeron, ¿para qué? ¿Para abrir una iglesia? No. Para oficina sí, pero para iglesia no. Pero la religión tiene cámaras, tiene dinero, tiene canales, tiene podium, tiene prensa. El mundo ve la religión, pero el Evangelio de Cristo está en las horas más o menos frecuentadas de la vida. Que sane Jesús, sí, pero al anochecer, todo el día es la religión judía. Si quiere sane, pero que sane en la noche, en la oscuridad, sin que nadie vea. Pero bendito sea Dios, porque Dios hace una obra secreta. Nadie se da cuenta. Pero en Francia, el último sondeo, han subido mucho las iglesias evangélicas. Se han abierto muchas iglesias evangélicas durante estos últimos 10 años. Y no pasamos en el canal 1 ni en el 2. Nos tienen allá al anochecer, allá lejos. Porque este es el día del hombre, en el que el hombre es el que manda. Pero la Biblia dice, vendrá el día de Jehová, grande y poderoso. De tal manera dice que humo y columnas de humo y el sol se oscurecerá. Ahí no será a la medianoche, ahí será en pleno día. Y usted dirá, pero el otro lado está de día, aquí está de noche. No, su gloria va a llenar toda la tierra. Y aquellos que marginaban a la medianoche, seremos los que reinaremos con él. Verso 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. Queridos hermanos, quiera Dios que la gente necesitada se agolpe a nuestras iglesias para que nosotros le demos la solución. ¿No les parece? Que se agolpe la gente en los grupos familiares, en nuestra casa. O escuchen, hermanos, por favor, no se concentren, solo 2 minutos y se acabó. Quiera Dios que Cristo esté en nuestros grupos, en nuestra iglesia, para que la gente se agolpe. Y si se agolpa es porque van a recibir algo de Dios. Lo que yo veo es que la gente se agolpa los días viernes a los restaurantes, a las discotecas, hacen cola, pero no las iglesias. Quiera Dios que dejemos de dormir y dejemos de estar conformes y que le podamos dar a la gente lo que necesita, ¿sí o no, hermanos? La gente necesita. Pastor en la mañana decía, hasta el año que van, hasta esta hora, 100 policías se han suicidado en Francia. 100. 88 mujeres han muerto a golpes por sus maridos. Cuánta miseria, cuánta gente agolpada sin encontrar un lugar donde encontrar su sanidad, su liberación, su salvación. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén.